Hola, soy Chente y esto es Desparrunzando en el Cosmere, episodio número 54. El episodio final de la segunda temporada. Adelante con la intro. Y sí, hemos llegado al último episodio de la segunda temporada. Y ha sido un viaje muy bonito. Pero no me la temporada iba a acabarse en el anterior. ¿Vale? Pero nunca me ha gustado eso que pasa muchas veces en el mundo del podcasting y en el mundo, y bueno, en el mundo de YouTube y este tipo de cosas, y en la tele, pero en la tele suele pasar algo menos. De cuando se acaban los capítulos y, y no avisan o se acaba o dejan de grabar. Entiendo por qué es. Porque muchas veces los proyectos se abandonan, vas perdiendo ganas y ya pues abandonas. Pero no me gusta a mí cuando la gente se va sin despedirse. Bueno, igual que hice al principio de la temporada un capítulo cortito, pues presentando, diciendo que esta era la segunda temporada y presentando las novedades que iba a traer, pues me parecía adecuado hacer un capítulo pues final, diciendo pues, bueno, cómo ha ido el año, cómo ha ido la temporada y los cambios y si he cumplido mis objetivos y estas cosas. Y me gustaría empezar pues contando pues cómo empezó la temporada y cómo ha acabado. Empezó la temporada abriendo el canal de YouTube, ¿vale? Y con mucho miedo. Y con mucho miedo porque tenía mucho miedo al hate, tenía mucho miedo a comentarios y tal. Y empecé pues poniendo los recuerdo que además me llevó bastante rato porque no sabía cómo hacerlo y tal. Y tuve que crear una imagen estándar y ya me creé la imagen que estáis viendo, los que me estáis viendo en YouTube, ¿vale? Los que no, pues os da lo mismo porque además no nada. Lo que estáis viendo en YouTube son las diferentes portadas que le he ido haciendo a los diferentes episodios que he ido poniendo. Entonces le creé le creé al principio todo naranja con los colores del podcast y después le hice a ver si la pillo, le hice la franja que al principio era naranja y después ha ido cambiando según el tipo de contenido que se fue subiendo. Y al principio pues subí solamente los audios y porque tampoco tenía muy claro cómo hacer vídeos y tal. Y entonces pues fue aquello un poco cogidito con pinzas. Pero después me di cuenta que aquello tampoco tenía mucho sentido. Sobre todo porque hubo un par de capítulos que hice... Bueno, no me acuerdo cuál fue, un tier list. Sí, hice un tier list y tuve que subir la imagen después al Twitter o algo así pasó. Y me di cuenta pues que había capítulos que aunque en audio funcionaban muy bien, tal vez fuese necesario subir un apoyo visual. Y me decidí al principio pues a subir a veces con fondo, a veces bueno, pues, con un apoyo visual de fondo. ¿Qué pasó? Pues que tarde o temprano me animaron, sobre todo con las entrevistas, a que tal vez fuese necesario. Tal vez no pasaba nada, pues bueno, pues por darle un poco más de contenido. Sobre todo de cara a las entrevistas. ¿Vale? Sobre todo de cara a las entrevistas. Que vaya dos pedazos de entrevistas o dos pedazos de invitados he tenido este año. ¿Vale? Me lo dije en su momento. Este año esta temporada ha venido Sul Serenad y ha venido Borja de Cosmere 16. A los dos les agradezco enteramente su disposición. Y poco a poco, conforme fue pasando los episodios, bueno, allá por diciembre, quiero recordar, subí un pequeño gameplay, ¿vale? De Outer Wilds. Por un episodio de Puente 4 que nos animaban a jugarlo.
no me sentía cómodo, excesivamente cómodo haciéndolo y nada, lo hice, lo subí, bueno, de hecho lo subí todos en 2 semanas, así rapidito, pues bueno, para tener algo más de contenido en el canal y ya está. Y hablando de contenido, después creé, ya lo estáis viendo, la sección que vemos hoy. Y en verdad me costó trabajo decidirme a hacerla, cuando en verdad me gusta la idea. Porque bueno, yo antes tenía algún perfil de comentaba series o comentaba alguna cosilla y me animé a subir me animé a subir un episodio mucho más cortitos fuera de los viernes. Ya sabéis que yo esto lo suelo publicar los viernes, mucho más cortitos hablando recomendando alguna serie que a mí me ha gustado. Al principio hablando yo, después eh, con, con imagen de fondo. Y por último, el último que se va a subir, bueno, el que tengo que subir es el de... Se ha subido, perdón, ya. El de Expanse, que es el incluido el tráiler, con mucho miedo. Y me creé que me he leído todo las cosas de copyright y ya está. Y lo traje. Y al principio pensaba que aquello no iba a funcionar. Y oye, pues he de decir que han sido de las cosas que mejor están funcionando en proporción al tiempo que le tengo que dedicar a hacerlo. Funcionan bien, ¿vale? Es algo que está funcionando muy bien y que se agradece que funcione bien. Y por último, lo último que hice, bueno, hice una sección que ahora hablaremos de las diferentes secciones y cómo he ido cambiando el contenido del canal en cuanto a lo que es el podcast, ¿vale? Me animé, ¿vale? Ya lo dije, a subir comentando episodios del Doctor Who. Y he de decir que esos han funcionado estupendísimamente bien. Estoy muy contento con eso, con ese contenido. Como ya dije en su momento, lo hice principalmente pues para ver cómo si podía llevar a cabo, porque ya sabéis que yo grabo se nota, yo grabo sin guión, yo me siento delante, me tomo esto como una charla, ¿vale? Y yo me siento sin guión y me siento aquí a hablar y hablo. Y me lo tomé, bueno, pues si podía hacer algo más comentando trozos o capítulos. Y la verdad es que me ha gustado. Lo voy a traer más. Ya os voy avisando que lo traeré más, no sé de qué series o de qué serie, por las series que vea. Ahora, probablemente traiga, si me animo, Los Anillos de Poder, o traiga Severance, o traiga el Silo cuando lo haya. No lo sé, no lo sé. Ya os lanzaré la pregunta y sobre todo traeré Viento y Verdad cuando venga. Traeré Viento y Verdad cuando llegue el día de que se publique. Que verá la práctica para eso. En cuanto al contenido del canal, ¿vale? De los episodios, pues es otra cosa que me costó trabajo cambiar. Porque el año pasado, cuando yo empecé esto, era para hablar del Cosmere. ¿Qué pasa? Que al principio hacía capítulos, me forzaba que los capítulos fuesen largos, me forzaba a hacer secciones, la Cosmerepedia, el Mentecobre, tal, y hacía 10 minutos, 5 minutos. Y me di cuenta que me forzaba yo demasiado a hacer capítulos más largos, que yo sé que a mucha gente le gustan los capítulos más largos, pero me he dado cuenta que más de 20 minutos, media hora, es que yo lo entiendo, porque escuchar a una persona hablando solo todo este tiempo seguido, pues al final cansa. Y al principio abandoné la idea de secciones individuales para traer un poco más un tema. Si eran 15 minutos, pues 15 minutos, 20 minutos, 20 minutos, una hora. ¿Vale? Y hablar única y exclusivamente sobre ese tema. ¿Qué pasa? Que al final me di cuenta que me estaba yo ciñendo.
Y he ido trayendo otros temas. Ha habido un capítulo de Doctor Who, ha habido un capítulo de Guía de Autostopistas Galácticos, ha habido capítulos de comentando, comentando otra serie de cosas de la literatura, ¿vale? Entonces, como ya además comento también series, pues decidí en ese momento, pues bueno, abrir al resto de cosas de fantasía y de ciencia ficción. Pues sobre todo por traer otro tipo de contenido que al final, bueno, pues a mí se me apetece hablar. Si os fijáis, tampoco es que haya abandonado Cosmere, ni mucho menos. Si como el 80% de los capítulos de este año que son del podcast, los que son del viernes y más numerados, siguen siendo Cosmere. Y van a seguir siendo Cosmere. ¿Vale? Noticias, tal. Y la verdad es que, por ejemplo, a palabras al aire, ¿son necesarios spin-offs y remakes de adaptaciones? Pues se me apetecía hablar de eso. Se me apetecía hablar de eso. Y oye, estoy muy contento de haber decidido eso. Estoy muy, muy contento de haber decidido traer más contenido. La periodicidad he intentado, yo creo que se ha cumplido casi toda la temporada, ¿vale? Excepto Semana Santa, Navidad y ahora. Y excepto, bueno, el mes que no pude subir capítulos porque estaba estudiando y no me daba la vida. Y tiré de los grabados, los que tenía grabados. Se ha subido con la periodicidad al menos un capítulo cada semana de podcast. Y después, pues, o algún tipo de sección extra o de extra. Y estoy muy contento como le ha ido al podcast. Es verdad, y no voy a engañar, que ha habido algún momento de bache. Ha habido algún momento de que hay episodios, pues que las reproducciones, yo no sé por qué. Vale, yo sé el contenido que hago y sé el número de reproducciones que espero. El número en todas las plataformas. Ha habido episodios con muy pocas reproducciones, que se ve que no han gustado. Ya no hablo de que hay muchos capítulos que tienen muchas reproducciones, pero baja tasa de baja tasa de reproducción. Pero hay capítulos que directamente ni siquiera se han empezado a reproducir. Y bueno, es verdad que ha habido tramos que he dicho, realmente, jolín, hago esto, pero realmente no me escucha nadie. O 5 personas, 3 personas, y dices, uf, uf, vaya. Pero bueno, al final, al final, el resumen es contento. Si miro las curvas de reproducciones van aumentando poquito a poquito. Los suscriptores no tanto, pero sí van aumentando poquito a poquito. Pero bueno, yo hago esto porque me gusta y porque es mi hobby. Me marqué unas cosas que quería cambiar, como por ejemplo más entrevistas. No, lamentablemente he tenido el mismo número de entrevistas, creo que en la primera temporada 2. Sé que la siguiente tengo que traer más, porque además hay mucha gente que me ha dicho que he contactado y que sí y que no. Yo sé que hay gente que queréis que traiga capítulos con otras personas. Pero no os preocupéis que vendrán y con tranquilidad. También me marqué como objetivo, ¿vale? Al principio de temporada podéis escuchar, tener más archivos en la nevera, ¿vale? Más cosas en la nevera y tal. Ha funcionado, ¿vale? Si tenía no episodio del podcast, porque yo ya sabéis, soy muy de ponerme y vamos a ver de qué hablamos hoy, o de ir viendo la actualidad y tal, pero sí es verdad que he traído contenido, ¿vale? He traído contenido, tenía contenido grabado de que se podía sacar. No mucho, pero algunos sí. A la periodicidad ha seguido muy buena, ya lo he comentado. ¿Y qué más tenía? ¿Qué más tenía? Bueno,
me marqué unos objetivos de seguidores, de oyentes. No se han llegado a esos objetivos, pero bueno, no me preocupa. No me preocupa porque los que los que me escucháis y le dais me gusta, lo hacéis porque realmente os gusta. Y realmente me escucháis y realmente estáis ahí. Estáis ahí. Y se agradece. Y se agradece. Y bueno, tampoco quiero enrollarme mucho más porque esto cuando se publica es julio y yo sé que julio es un mes nada más que regulinchi para publicar, pero bueno, se agradece. El resumen que os quiero hacer es que estoy muy contento como ha ido las cosas. Hay muchas cosas que mejorar del podcast, la calidad de la edición, me gustaría saber. Faltan algunas cosas. Pero bueno, los medios son los que tengo y con eso lo que hacemos milagros con los medios que hay. Muchísimas gracias los que me habéis estado escuchando. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por dejar un me gusta de vez en cuando, por dejar un comentario. No voy a decir que todos los capítulos tengan comentarios, pero muchos capítulos hay algún comentario y se agradece. Y se agradece. Se agradece lo que estéis ahí. Se agradece a muchos podcasters que sois la inspiración de uno que está aquí hablando. Eh, Cosmere 16, las Cosmirlas, Esquilas de Comere, perdón, bueno, Cosmirlas, Puente 4 Podcast, La Taberna del Balrog, El Club de las Tormentas, eh, y Píxeles Lectores, y otros podcasts, bueno, porque no son del Cosmere, pero que también sigo, sobre todo algunos le hemos hecho algún homenaje, como el podcast de Una Estrella o el podcast de Planeta Cuñado o otros podcasts que sigo y otros. Hay mundo del podcasting. El podcasting está vivo y hay mucha gente muy válida haciendo muchas cosas más allá de gente que, bueno, no voy a hacer una crítica bueno, mucha gente amateur, mucha gente que, que hace esto por hobby, por ocio, que hace esto en sus ratitos libres entre trabajo, la familia, que hace esto por evadir la realidad, que hace esto por hacer feliz a más gente sin, sin miedo y sin más pretensión que echar un ratete feliz y un ratete contento. Y yo me despido. ¿Habrá tercera temporada? Probablemente sí. Probablemente sí. La vida da muchas vueltas, pero yo ya he apuntado, tengo ya unas cuantas pensadas, unos cuantos capítulos pensados. Ya he dicho que me gustaría traer a gente a hablar. Me gustaría seguir comentando las series. Libros tengo aquí un montón para comentar. Y bueno, pues decidme qué os ha parecido la temporada si habéis llegado hasta aquí. Y decirme pues nada, sinceramente. Uh, Si habéis me escuchado, pues tal. Decidme cualquier cosa, lo que queráis. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que podéis seguirnos en vuestro reproductor de podcast favorito, así como en YouTube. Recordad que siempre se agradece un like y un comentario. También recordad que tenemos a vuestra disposición el coffee por si queréis invitarnos a un café. Y os esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y recordad,
siempre hay otro secreto.